Bueno, vamos a recibir a más invitados, vamos a seguir aprendiendo por sobre todo, que es lo que intentamos desde el puente, desde estos puentes que vamos tejiendo jueves a jueves. Algo que cuando yo lo vi, lo leí ayer sobre todo, empecé a interiorizarme en algo totalmente que no conocía. Entré en un mundo totalmente desconocido. Así que bueno, muchísimas gracias Sandra, Marta por venir. Fundación Lupus Argentina. Ya vamos a compartir las redes y todo esto, pero bueno, muchas gracias por venir y acercarse a este programa de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bueno, surgió la invitación, pero nos vimos el otro día con Gianni y dijimos, bueno, vamos a hacer un intercambio de invitaciones. Y bueno, estamos nosotros sí con Marta junto a la Fundación Lupus Argentina. Ahora se llama Fundación Lupus Argentina SAF y enfermedades reumáticas. También trabajamos con las enfermedades poco frecuentes, formo parte de Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPO, y tenemos un pequeño grupo acá en Córdoba que es EPOF Córdoba Argentina. O sea que venimos trabajando bastantes actividades. Ahí yo le dejé a uno de tus compañeros toda la folletería como para que después nos conozcan visualmente, y tenemos varios proyectos en movimiento, ¿no? Cuéntenos qué es esto de enfermedades poco frecuentes, de esto de EPOF que están acá Bien. en Córdoba. Cuéntenos de qué se trata todo esto, porque justamente es todo poco frecuente, no se conoce, no hay visibilidad tanto sobre esto. A mí me gustaría comenzar contando, si les parece, cómo se formó, por qué empezamos a trabajar en esto, ¿no? Bueno, yo soy mamá de una paciente con lupus, que la diagnosticaron hace más de 20 años, y acá en Córdoba no había ningún grupo que hablara de esta enfermedad. Y empezamos a formarnos como un pequeño grupo que se llamaba Lupus Córdoba, ¿sí? Pero resulta ser que en nuestra provincia vienen pacientes de todos lados, ¿no? De muchas provincias. Entonces nos convertimos en Fundación Lupus Argentina. ¿Y por qué nos cambiamos Fundación Lupus Argentina SAF y enfermedades reumáticas? Porque nuestros pacientes generalmente tienen asociado o un síndrome antifosfolípido o enfermedades reumáticas o algunos otros síndromes reumáticos, ¿sí? En principio, el lupus es una enfermedad crónica, autoinmune, de difícil diagnóstico. La llaman la gran simuladora porque muchas veces se asemeja a otras enfermedades comunes, o, por ejemplo, como el dengue, por su gran dolor, ¿sí? También afecta o puede producir lo que es discapacidad visceral, porque muchas veces, o la mayoría, afecta, ¿sí?, a distintos órganos. Muchos pacientes tienen afectaciones renales, afectaciones pulmonares, coronarios. Y lo que tienen en común todas estas enfermedades reumáticas es el gran dolor crónico. Nosotros siempre les comparamos, les decimos, ¿alguna vez tuvieron dengue o alguna vez tuvieron COVID? Bueno, el dolor que sintieron, ese dolor que siente una persona cuando está con COVID o dengue, que es muy doloroso, esas personas con estas enfermedades reumáticas generalmente lo sienten todo el día, toda su vida. ¿Todos los días? Todo el día. Todo el día. Muchas veces sabemos decir que hasta respirar duele, porque son bastante complejas. Como para decirles, bueno, que lupus, ahí vamos en el enlace, lupus todavía en nuestro país sigue estando dentro de lo que son las enfermedades poco frecuentes. Sí, sabemos que las enfermedades poco frecuentes son alrededor o un poco más, porque se han actualizado un poco los datos, de 8.000 enfermedades poco frecuentes. Por ahora están ahí. Y que inclusive, bueno, algunos síndromes asociados como por ejemplo el SAF o síndrome de Sjögren, síndrome de Raynaud, que son distintas afectaciones, están dentro de esas enfermedades poco frecuentes. Y qué hay que nos respalde es la ley de enfermedades poco frecuentes, después si quieren hablamos un poco. Y también trabajamos mucho con lo que son las reumáticas, como hablábamos el otro día cuando nos tocó hablar en una audiencia pública, es más de 200 enfermedades reumáticas. ¿Se acuerdan que nuestros abuelos, nuestras personas adultas generalmente decía, o dice actualmente todavía, tengo reuma?
Bueno, Y solamente quedaba ahí. quedaba ahí. Bueno, hace muchos años, en el 2012, se hizo una gran campaña junto a la Sociedad Argentina de Reumatología que se llamaba Reuma ¿Quién sos? Bueno, esa campaña quería mostrar que dentro de esa reuma hay más de 200 enfermedades reumatológicas, ¿sí? O sea, inclusive que afectan a niños, no es de personas adultas, afectan a niños y a jóvenes, y a adultos también. O sea, lo más conocido, por ejemplo, en adultos es la osteoporosis, la artrosis, ¿no? Pero en niños el lupus es muy cruel, muy agresivo, y después hay otras que se asemejan a la artrosis o la artritis, por ejemplo, comparándola, ¿no? Pero es más agresiva, una que se llama artritis idiopática juvenil. Pero hay mucho, ¿no? Hay mucho para hablar sobre eso. Bueno, y así es que nació la fundación, que es para trabajar específicamente en esto, pero como en muchas de las otras fundaciones que vienen, ¿no? Muchas veces son familias que están en la misma situación, que empatizan y que empiezan a trabajar espalda con respecto al desafío y a la barrera que tienen enfrente, ¿no? Así es, o sea, formamos este grupo al principio, en ese momento, ya hace 13 años que estamos, en ese momento, siempre le cuento yo a mis compañeras que en ese momento solamente funcionaba Facebook. Así como y encima algunos tenían Facebook. Bueno, pusimos ahí como una pequeña convocatoria y terminamos juntándonos, creo que 5 en el patio de ahí de cerca del centro, en un patio de un shopping. Y estuvimos ahí reunidos y ahí empezó toda la historia, ¿no? Hacer conocido algo que nos atravesaba, ya sea como familia o como en primera persona. La verdad que a ver, que siempre conversamos con Martita o con nuestras otras compañeras que cuando en ese momento, por ejemplo, a mi hija le diagnostican, veíamos esto que ustedes recién decían, ¿qué es lupus o qué es esto, no? Esa palabrita que en realidad significa lobo. El lobo en años anteriores, muchos años, se lo consideraba o creía que era las mordeduras del lobo, las lesiones que le hacían en la cara. Y bueno, nosotros poníamos en internet y salía que la expectativa de vida era nada más que de 5 años. Entonces te pones a fijar que no decís, por Dios, o sea, a mi hija le diagnosticaron algo que no sabemos ni siquiera qué es y va a durar 5 años con vida. Entonces, bueno, se te derrumba todo, no sabes qué hacer, y más cuando es un niño, ¿no? Cuando es un joven. Hoy, por suerte, tenemos unos médicos excelentes en nuestra provincia, en primer lugar, y en nuestro país y en todo el mundo que están investigando sobre esto, y les puedo asegurar que, bueno, cada vez hay más avances, solo hace falta por ahí acompañar al paciente y la familia para que pueda acceder a su tratamiento, porque hoy no debería morir nadie, ¿no? Por no acceder a su tratamiento, porque lamentablemente tenemos pérdidas, pero es por la falta de acceso o accesibilidad. Así que así empezó. Y bueno, y con Marta ahí tenemos algo en común y ella es familiar también, y bueno, ya les va a contar. Cuando menciona accesibilidad, ¿a qué se refiere? ¿A lo médico o a un lugar en donde pueda estar la familia? No sé, una casa en donde tengamos, vienen de otro lado y que pueden quedarse tranquilamente hasta que se termine de hacer el tratamiento de la persona. Sería esa es la accesibilidad. También. Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos una pequeña sede, muy chiquitita, que es como un comodato que surgió en un momento. La idea y el sueño nuestro, justamente, hace rato hablaba Yanni del tema del lugar, la sede, la casa. Bueno, cuando hemos tenido un espacio mayor, venía gente de otro lado, de otras provincias, de otras localidades lejanas de acá de Córdoba, de la capital, sí, y se quedaban, muchas veces podían quedarse todo el día en la sede y sí, estar presente ahí, ¿no? Estar hasta que a lo mejor tuvieran el colectivo a la tarde, noche. No tenemos todavía lugar como para que se quede y ahora ni siquiera está abierta la sede, o sea, estamos ahí como tratando de volverla a abrir. ¿Por qué? ¿Por qué está cerrada? Porque por la falta de recursos, ¿no? Ajá. Y cuando hablamos de acceso también, o accesibilidad, esas dos palabritas, todavía tenemos una ley, ¿no? De poco frecuentes. El lupus en algunos casos accede a lo que es la certificación de discapacidad, pero no siempre.
Entonces, bueno, la persona, por más que haga muchos trámites, en muchas ocasiones no llega a tener su medicación. Y esto es medicación que no le puede faltar, ¿sí? Porque muchas veces a raíz de eso son las activaciones que tiene a raíz de su enfermedad. Y ahí es cuando se producen las pérdidas de una persona con lupus hoy en día, ¿no? Claro. O, por ejemplo, también, ¿qué pasa? Muchas veces llegan muy tarde al diagnóstico, justamente por esto de que se conoce poco. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí nosotros salimos a un poco a esto, ¿no? A difundir qué es y hacer acciones. Por ejemplo, este año hacemos el segundo Congreso Nacional de Lupus porque justamente nos interesa que, sobre todo nuestros médicos de atención primaria, sepan derivar a tiempo. Qué bueno. Yo te puedo decir que, por ejemplo, o sea, a ver, te cuento lo de mi hija, pero casos así hay miles. Muchas veces tardan 5 años o más en ser diagnosticado. Mi hija, cuando era pequeña, yo me acuerdo que la sabía ver, que tenía ya los signos, que había un lupus, pero ahora lo sé. Claro. ¿No? A ella le diagnosticaron recién cuando tenía 13 años y una necrosis de pulmón. Si hubiese sido diagnosticada 5 o 6 años antes, cuando ya había signos, si quizás el médico pediatra que había en ese momento o el médico de atención primaria que había en ese momento hubiese derivado a tiempo a un reumatólogo, hubiese sido totalmente la historia distinta, ¿no? Y así llegan pacientes de todo el país, y ojo que en Latinoamérica pasa esto, ¿no? Que llegan tarde, al diagnóstico es tardío. Entonces, el afán de tanto las sociedades médicas como los grupos de pacientes y las asociaciones de pacientes en todo el mundo es tratar de hacer conocida esta enfermedad para que, o las reumáticas en general, ¿no? Para que los diagnósticos sean tempranos. Acá en Córdoba, ¿cuánto? ¿Hay muchos pacientes o qué cantidad Bueno, se habla de lupus? ese es el problema. No hay Por el tema del diagnóstico. No hay un registro oficial. Ah, Como está dentro de las enfermedades poco frecuentes, se estima que hay un paciente o una persona cada 2.000 habitantes, ¿sí? Pero no hay un registro oficial. claro. Así que bueno, nosotros ya venimos hace rato trabajando en un proyecto de un programa de salud para lupus que fue presentado hace un tiempo atrás. Por ahora está ahí, esperando que lo tomen. Y justamente dentro de ese proyecto estamos pidiendo que se haga este registro oficial, porque necesitaríamos que, ustedes seguramente han visto o conocen el programa de salud que se llama Procordia, que es de diabetes, Sí. o de celiaquía o HIV. Bueno, ellos hacen trámites y llega toda tu medicación a nombre de la persona que la necesita. Bueno, hoy nuestros pacientes hacen todos los trámites, van al hospital, esto sobre todo aquel paciente que no tiene obra social, van al hospital, a lo mejor le entregan solamente a los 10 primeros pacientes, el resto se queda sin medicación. Entonces, eso, siempre cuando hablamos con nuestros decisores decimos, bueno, optimicemos gastos, porque ese paciente que hoy no tiene su medicación, luego recae en una internación que quizás le dura 10, 15, 20, un mes, 2 meses ahí adentro. Y con mucha suerte no pasa diálisis, no pasa trasplante. Entonces, o por ejemplo, los medicamentos son básicos, un corticoide, un antimalárico, que no cuestan demasiado, si lo tomamos a tiempo. Pero si no lo tomamos a tiempo, muchas veces requieren medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para personas trasplantadas, que son más caros, o para personas, o medicamentos nuevos que son biológicos, que le llaman, que son de alto costo. Entonces, eso es lo que venimos pidiendo y hablando, porque en realidad ahí sería, bueno, optimizar gastos para el mismo Estado y optimizar salud para el paciente. A ver, porque si No. estamos hablando más o menos de uno cada 2.000 en 45 millones de habitantes que somos en Argentina, estamos hablando de casi 25.000 personas, no es, digamos, No es demasiado. no es demasiado, se podría, Claro, eso. o esa es la lucha, ¿no? De poder llegar de Eso- 25.000 personas, no es una ciudad, digamos, Claro. un pueblo, es un, Eso Sí. pensaba, ¿no? Sí. Que es algo que se puede manejar. Sí. qué sé yo, Podría Río Ceballos debe tener 25.000 habitantes o un poco más. Sí, no es pero demasiado. No es estamos demasiado. hablando de una localidad de Córdoba en todo el país, digamos.
esa es la visibilización. Y tienen muchas, ¿no? Actividades y guías y elementos. Y ahí Martita, si quieren, le cedo la palabra a mi compañera. Tienen un montón de actividades, un montón de cosas re lindas. Yo me acuerdo que las conocí en una maratón, pero tienen actividades re lindas. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Algunas de las actividades que tiene la Fundación Lupus son, por ejemplo, algunos talleres que funcionaban en el espacio, en la sede, donde se les trataba de dar una herramienta de trabajo a las personas que iban con lupus, porque imagínense que la inserción laboral, cuando vos decís que venís con una enfermedad preexistente, compleja, que no se sabe mucho, que por ahí estás absolutamente fatigado, que no te podés levantar, que tenés dolores reumáticos y demás, no muchos están con el mejor ánimo de contratarte. Entonces casi siempre uno necesita de alguna forma una capacitación para poder subsistir de alguna forma. Así que se daban algunos talleres ahí, por eso es tan importante el tema de la sede, que queremos tratar de recuperar de alguna forma, hacemos como campañas y demás, pero se torna muy difícil, y más en estos tiempos, ¿no? Que es como que ha caído mucho recaudaciones en general, o que la economía en general está un poco compleja, y bueno, medio nos desanimamos por ahí, como que se quiere bajar los brazos, pero no, acá seguimos. Otro de los proyectos muy interesantes que hay, y esto les cuento porque una de las prevalencias que tiene esta enfermedad es que las mujeres se ven mucho más afectadas que los varones. Ah, mira. En una razón de 9-1, Es mucho altísimo, más, es mucho altísimo. más. Y sobre todo en niños y jóvenes, porque se puede despertar esta enfermedad alrededor de entre los 9 años a 12, a 15 años. Así que hay un proyecto donde se va a los colegios y se les enseña a los chicos. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando los chicos tienen dolores de algo, lo dejan pasar. Dicen, no, ¿para qué le voy a decir si salí a jugar o fui a la pelota o fui a patín o fui a básquet y me duele y es normal? Y a lo mejor como que los chicos minimizan esos síntomas, y por ahí no es que tampoco sea pura responsabilidad de los padres, sino dice que los chicos lo minimizan porque dicen, no, ¿qué me va a pasar a mí a esta edad? El famoso O no dolor. tiene esta enfermedad sí, en la es. casa, no tenemos esta enfermedad muy al tanto, entonces Claro. ni pensamos en eso. El famoso dolor de crecimiento. Claro. Muchas veces, ¿cuántas veces nos han dicho Claro. eso, no? El famoso dolor de crecimiento. Claro, ¿Esto es hereditario? No. No, No. hay una pequeña predisposición genética, una carga genética, pero lo tiene que activar factores externos muchas veces, la mayoría de las veces, Ajá. factores ambientales y demás, Claro. o estados de ánimo, Ah, mira. o situaciones que estés pasando de estrés. El estrés es una causa de activación bastante frecuente y bastante común, aunque no lo crean, Mira. para este tipo de casos. Otro de los proyectos que tenemos es el proyecto de radio, en el cual, bueno, se comenzó hablamos de lupus por una radio colega, hace ya 3 años y medio, y abordamos multidisciplinariamente todos los temas, porque el lupus no es que se ve solamente en la reumatóloga, sino que como tiene afectaciones multiorgánicas, se ven varios especialistas, se consultan varios especialistas y la gente quiere saber de todo tipo, ¿no? Porque el hepatólogo es fundamental, el nefrólogo es fundamental, las terapistas ocupacionales juegan un papel importante, así que bueno, es como un rol multidisciplinario que se abarca. Y hemos incorporado, por supuesto, que no puede faltar el tema de salud mental, así que también siempre estamos como brindando asesoramiento a los pacientes y a la familia. Eso justo te iba a la preguntar familia. porque pues, es constante que aparezca la pregunta de quién ayuda al que ayuda y la contención familiar en todo esto, el rol que cumplen ustedes como organización. Sí, claro, sin duda. Es como un engranaje, ¿no? Cada uno va sumando acciones y cosas, y Sandra, que hace ya muchos años que viene caminando y transitando y formando y abriendo camino, sabe, porque ya ha pasado ella por todo eso, de estar instalada meses y meses, porque su hija estaba internada junto con los más chicos, por ejemplo, dejar casa, ver cuestiones laborales,
formarse y decir, bueno, la quiero ayudar desde otro lado y buscar, digamos, afines a lo que es la salud y vincularse, y estas ganas de querer ayudar a otros es muy importante, muy importante. ¿De dónde nace toda esta fortaleza? ¿Se sabe? ¿Lo pueden descubrir de dónde nace? Mira, yo creo que cuando sos en primera persona paciente, tenés mucha fortaleza. Tratás de... a los más pequeños, ¿no? Esto de un diagnóstico involucra a toda la familia. Muchas veces nos ha tocado nuestro segundo hogar en el hospital infantil, por ejemplo. Íbamos ahí, ingresábamos y no sabíamos cuándo íbamos a salir. Y ha habido veces que no tenía dónde dejar sus hermanitos y internábamos todo. Como por lo general son enfermedades, como decíamos, autoinmunes, que están las personas inmunodeprimidas. Hola, buenas tardes. Estamos hoy en Secal, junto a la Fundación de la Tribu. Van a contarnos para qué vinieron hoy. Para que pueda existir la inclusión te en la educación, y la fuerza yo creo que la sacas de urbano, con más rampas, de donde no más la accesibilidad, el familiar más, o el que cuida, sendas podotáctil, más es comunicación, problema, ¿no? accesibilidad arquitectónica. Muchas veces pocos ven. Porque nos pasa tener que cuidar y nos quedamos sin trabajo, y es ahí que decía Marta con el tema de los talleres, el tema de que no solamente queda sin trabajo esa persona que tiene un diagnóstico, el familiar generalmente se queda sin trabajo, porque muchas veces son largas las carpetas médicas, son largas los cuidados, ¿no?, que tenemos que tener a esa persona que mientras estuvo internada y después mientras se va de alta ya tenés que tener el cuidado a tu familiar. Porque todo esto hay que seguir viviendo, ¿no? Hay que seguir viviendo y muchas veces sí, al no conocerse también, muchas veces te encontrás como que estás muy solo. Lo otro es, hoy hablábamos con mis compañeras el tema de que, bueno, el lupus, por ejemplo, afecta a la parte hematológica, que se suele conocer o confundir con la enfermedad de la sangre. Muchas veces, ¿qué hace el médico? Te da un certificado y dice anemia, ¿no? Pero quizás habría que profundizar más en ese diagnóstico, que esa anemia se produce ¿por qué? Por una enfermedad tan compleja como el lupus. Y ahí, bueno, el empleador es como que dice, pero por una anemia va a faltar tanto. Quizás, bueno, pues suceden esas cuestiones, ¿no? Que yo muchas veces siempre pido, cuando tengo la oportunidad, que hablemos mucho de lo que es la discapacidad visceral, ¿no? Porque muchas empresas o muchos lugares acompañan a la discapacidad que se ve. Y a la discapacidad visceral, no. Vos vas a ver que hay personas que no se ve nada, que no tienen absolutamente nada, pero tienen compromiso en todos sus órganos. Entonces, la verdad que es bastante complicado. O la fatiga. La fatiga crónica, que el dolor, entre otros. Ahí recién mostraban un trabajo que estamos haciendo de investigación, que es justamente lo que decía Martita. ¿Qué hace Coqui? En las escuelas, lo que es el Caminos al Aprendizaje, Caminos del Aprendizaje, que empezó a acompañarnos una docente que tiene lupus, es docente o sea, ella es formadora de otros docentes, y junto a Luciana, que es terapista ocupacional, ambos empezaron a visitar los colegios, y la idea es continuar, ¿no? Porque muchas veces también el docente, hace rato hablaban de bullying, ¿no? Bueno, muchas veces nuestras pacientes más pequeños, ahora no es tanto, pero pasa, de que el tratamiento es muy invasivo. A un joven o un niñito que tiene cáncer, generalmente lo vemos peladito. Pero a nuestros pacientes los vemos con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es lo que te produce el corticoide en altas dosis. Generalmente lo vas a ver muy hinchada la cara, muy lleno de pelitos, ¿sí?
lo que es el abdomen también. Como brotado, así como... Y está todo brotado por su lupus, ¿no? Por eso en el niño es muy agresivo. Y ante la enfermedad o ante los medicamentos es como muy ansioso. Y ese niño no la pasa bien en la escuela. Lo otro que estos niños sucede también que no pueden hacer deportes de alto impacto, no pueden estar expuestos al sol, porque el sol te reactiva la enfermedad. Entonces, eso también recibimos poder por ahí trabajar desde el respuestas, empleo con la verdad, programas que de empleo bastante para personas curiosas con e discapacidad. importantísimas, curiosas, pero a la vez importantes, ¿no? Que nos han dicho que bueno, que las docentes por ahí como que no terminan de entender qué es. Porque en algunos casos también, ¿no? En el secundario los ven bien y les piden a cada rato ir al baño, pero tienen afectación renal. Claro, ¿no? Y los profes, por ejemplo, de educación física, muchas veces dicen, no, este chico tiene una enfermedad crónica, que nos espere ahí a un costado y que vaya haciendo un trabajito. Cuando los mandan a hacer ese trabajito, no, qué deprimente para ese joven. Y la importancia otra vez de la escuela, antes hablábamos del bullying, otra vez hemos hablado de otros temas, de que sea el lugar donde se aprende y se fomente todo esto, ¿no? Sí, la escuela es fundamental. Sí. La escuela es fundamental para todo lo que necesitamos cambiar, ¿no? Porque ahí es donde van los chicos, donde van, pasan 4 o 5 horas. Claro, por eso es que llevamos este proyecto, digamos, junto con profesionales justamente para hablar. Imagínense ustedes adolescentes en el colegio que plena adolescencia, no se pueden hacer depilación definitiva porque la luz ultravioleta afecta muchísimo la piel. Entonces el cuidado de la piel, o en pleno verano cuando andan con remerita manga larga, viste, cuando vos ves y decís, ¿por qué estará? ¿No le hará calor con esa ropa manga larga o con polera? Y se están protegiendo del sol. Y los factores que deben usar son de 50 para arriba, que no son nada económicos. Así que siempre es todo un tema, ¿no? No tan solo la medicación, sino todo lo que hay alrededor, todo lo que no se ve, todo lo que sufren las adolescentes con el tema de hasta la cosmética, la pintura, porque todo puede causar algún problema. Bueno, chicos, van a tener que volver para seguir profundizando. Vi que hay varios tipos de lupus, para seguir hablando y concientizando. Yo estaba siguiendo esto, Abel de Viaje, uno me imagino de las tantas actividades, que algo que se está concientizando. No sé por dónde va. Abel está en Brasil. Por ahora está en Brasil, sí. Tratamos de hacerle llegar y bueno, estamos buscando quien acompañe ese proyecto, ¿no? Porque bueno, él es hijo de una paciente. Siempre nos acompañaba en las carreras. También hace triatlón, hace de todos los deportes, pero anda en bicicleta. Y se embarcó en una locura. Llevando, digamos, el mensaje. Los invitamos para que el próximo año se sumen a la maratón que hacemos todos los años. Bueno, eso es para visibilizar. Yo lo hago en auto. Todas las actividades. No, pero mira, hay de tenemos. Yo la hice caminando. Es retrucha. La cuestión es acompañar. Hay categorías de 2K justamente que se llama caminantes, que para aquellos que no pueden caminar, que van con bastón. Todo me lleva en bici. Me lleva hermano en la bici, yo lo hago en bici. Los de 5K y después 10K competición, que bueno, ahí ya tienen un poco más de conducta y resistencia que no te le recomiendo para... No. Si hay un puesto de choripán, yo voy hasta ahí al trote. No. Puesto de fruta, hidratación, sí. Bueno. En realidad, a ver, eso se empezó para visibilizar, ¿no? Pero con la importante participación de pacientes y familias. Por eso siempre decimos lo importante es que participen. Caminar en bicicleta. Aparte de apoyarse, porque son pocos ustedes, entonces tenemos que hacer que entre todos que seamos más. Exacto. Para que el lupus se sepa más. Así que tienen el apoyo mío. El año que viene estoy ahí, hágame una corda, ¿no? No sé si me voy a acordar. Tienen una actividad ahora pronto. Sí, bueno, tenemos una actividad, octubre se viene cargadito para nosotros porque tenemos, es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, el 12 de octubre,
Y tenemos, seguramente vamos a hacer, ya estamos en conversación y en preparativos con justamente, bueno, la Secretaría de Discapacidad y algunas otras secretarías, que se va a hacer una actividad en conjunto con la Sociedad de Reumatología de Filial Córdoba, donde se van a hacer algunas acciones en los hospitales, en vía pública y demás. Por otro lado, nosotros el 29 y 30 de octubre tenemos el Congreso Nacional de Lupus, que es el segundo Congreso Nacional de Lupus. Sí, ese es importante porque, a ver, ahí buscamos hacer lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cautivar a nuestros profesionales de la salud para que aprendan de este tema, y es imperdible porque realmente nos acompañan profesionales que investigan día a día sobre estas enfermedades. Qué bueno. Así que Hay venimos a tanto full. para hablar, chicos, Ay, porque si supieran también los poquitos reumatólogos que tenemos y las muchas menos reumatólogas infantiles que tenemos. ¿Por dónde los podemos escuchar en el es muy programa de triste. radio? 101.1 Radio Presencia todos los sábados desde las 15 hasta las 17 horas. Ahí los vamos a recibir y esperamos tener la visita de los tres. Hacemos el Yanni tiene intercambio. sí, Yanni tiene que, ya Sí, estabas invitada, ya, Yanni, así que Yanni. nos, Sí, nos sí, vamos a representas ir, a todos vamos a ir, y sí. Y agradecerles por, bueno, por haber venido el día de Sí. hoy, por enseñarnos, porque nos enseñaron un montón. Me doy cuenta que sabía muy poco yo también. Y bueno, felicitarlos por esta lucha, ¿no? Porque serán pocos, pero hay que salir a hacer ruido para que se conozca, para que haya un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano. El pronóstico va a cambiar, como ustedes decían, y bueno, y se pueda comprender esta situación en la que viven las personas, las familias, por mayor inclusión en el empleo, bueno, etcétera. A Todo no lleva rendirse, todo. a no rendirse jamás. Siempre No. para adelante, nunca para atrás. No, la verdad que para, Estamos activos para siempre. no dejar nadie atrás, en realidad. Buscamos nos- padrinos, acompañantes que nos quieran dar una mano. Son más que bienvenidos voluntarios también. Siempre hacen falta, las actividades son muchas. Para la gente que Los está ahí encuentros. mirándonos. Va a haber una convocatoria de voluntarios nueva. No hace En falta que tengan familiares con lupus No, ni, no. ni EPOC. No tiene nada que ver eso. No. Nosotros Perfecto. siempre, bueno, agradecemos, bueno, su espacio ahora y agradecemos siempre el acompañamiento. O sea, Muchas en gracias. buenas horas, en buena hora, perdón, hemos tenido mucho acompañamiento, que eso siempre nosotros, siempre que hacemos un posteo, ponemos siempre agradecidos porque la verdad que hemos logrado hacer un movimiento importante en Córdoba, ¿no? Desde el movimiento, movimiento Lupus, que son las carreras, POF en movimiento, hemos hecho intervenciones en los colectivos, también en transporte, bueno, siempre nos van acompañando y bueno, y esto que acá tenemos con Martita, que es el programa de radio, empezó un poco con un convenio que tenemos con el Colegio de Periodismo y con, bueno, universidades también, o sea, tratar de involucrar a aquel que, como decíamos recién, aquel que se está formando, ¿no? Perfecto. Que existe algo más, que no solamente es el vivir como que no Perfecto. me importa ¿Dónde? nada. Sí. Excelente. Entonces, ahí. Bueno, Bueno, muchas gracias, Muchas chicas, a gracias, ustedes chicas. por visitarnos y enseñarnos. Todos los sábados entonces los vamos a escuchar en FM Presencia. Y bueno, vamos a seguir en contacto. En Salud La vamos a 360. visitar nosotros y después van a Tienen tener que que volver volver. a explicar. Cuando quieran. Y bueno, para difundir también todas las actividades. Muchas Muchísimas Norma. gracias por el No, espacio. favor, Gracias, gracias a gracias, ustedes. chicos. Muchas gracias. La verdad Peque-